Feliz sábado y bienvenidos a este culto de adoración para este día 20 de junio. Nos da mucho gusto que nos acompañen nuevamente en esta transmisión y hoy queremos felicitar a cada uno de los padres de la iglesia de Forward Norte, pero también a cada uno de los padres que nos está viendo en este momento, ya que aquí en los Estados Unidos mañana es el Día del Padre, así que feliz Día del Padre a cada uno de ustedes. Esperamos que Dios les bendiga grandemente y también quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi papá que nos está viendo en este momento y desearle un feliz Día del Padre. Alex, bienvenido y también Gracias, feliz Día del Padre. gracias y sean todos, cada uno de ustedes bienvenidos a este programa. Esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes y yo también me quiero unir a la felicitación que hizo Anaí para todos los padres. Feliz Día del Padre para todos los hermanos que nos ven en Estados Unidos, en donde se celebrará mañana, como bien lo decían ahí. Pero también quiero felicitar, aunque es un poco retrasado la felicitación, pero a las personas que nos ven en El Salvador, de donde soy yo, en los países de Centroamérica y me imagino que también en México, que fue el día 17, miércoles pasado, el Día del Padre. Entonces, felicidades para todos los padres. Sí, y Alex, me estabas comentando acerca de la razón por qué ustedes celebran el día 17 y no el tercer domingo como lo hacemos aquí en los Estados Unidos. Sí, lo que sucede es que en 1972 el presidente de Estados Unidos, el presidente Nixon en ese momento, él estableció el tercer domingo de junio como el Día del Padre. Casualmente ese domingo, tercer domingo, fue 17 de junio. Entonces nosotros en nuestros países adoptamos el día o la fecha más bien, el día 17 y por eso cada año, sin importar el día, el 17 se celebra como el Día del Padre. Así es, y aquí hacemos lo opuesto. Aquí el tercer domingo es el día del padre, no importando en qué fecha caiga. Claro, claro. Pero igual queremos desearles un lindo día, que tengan ustedes junto con sus familias, que puedan disfrutarlo y que Dios les bendiga grandemente. Así es. Y para dar inicio a nuestro programa, vamos a leer el versículo del día. Y en esta mañana lo vamos a encontrar en el libro de Romanos, el capítulo 15 y el versículo 13. Romanos 15:13. Y la palabra de Dios dice así: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así es. Y ahora, para ya dar comienzo al programa, los invito a que desde sus casas inclinen el rostro y nos acompañen para tener una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido llegar a un sábado más, Señor. Gracias porque podemos venir aquí a tu templo para tener este programa. Y te pedimos, Señor, que por favor seas con cada uno de nosotros en este programa del día de hoy. Te pedimos que nos ayudes, que nos guíes y que todo lo que hagamos el día de hoy sea para honra y gloria tuya solamente, Señor. También te queremos dar un agradecimiento especial por cada uno de los padres de nuestra iglesia y del mundo, alrededor del mundo también, Señor. Te pedimos que por favor seas con ellos, que les cuides, les bendigas grandemente en cada una de sus vidas, en cada una de sus luchas que tengan. Te pedimos que tú seas con ellos y te damos gracias nuevamente por ellos, por permitirnos tener un padre y también un ejemplo para nosotros, Señor. Por favor, cuídanos y sigue con nosotros y también te pedimos que perdones cada una de nuestras faltas, Señor. Gracias, Señor, también porque tenemos un Padre en el cielo que nos ama y que lo ha demostrado en más de una ocasión, Señor. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Santo sábado bendito, joya de la creación, que trasciende todo cambio, es eterna bendición. Santo sábado de Dios, para el hombre lo creó. El pecado y la tristeza pronto no existirán, pero el sábado es eterno y por siempre durará. Santo sábado de Dios, para el hombre lo creó. El reposo verdadero hoy buscamos, Dios, en ti, que la paz del día santo sea un remanso aquí. Santo sábado de Dios, para el hombre lo creó. Nuestra meta es que Jesús sea famoso aquí. Queremos que la gente vea este lugar como un lugar de refugio, como un lugar donde encuentren familia, un lugar donde encuentren a Jesús, o paz en medio de la tormenta. Elías y Melina dejaron su hogar en Argentina y se mudaron en la isla mediterránea de Chipre. Se transformaron de voluntarios y ahora dirige un centro de influencia de misión global llamado Punto de Encuentro.
Cuando estás en Cristo, naces como misionero. Por eso decidimos aceptar el desafío de ser misioneros. Estamos tratando de servir a otros con lo que sabemos. Yo creo que es importante tener el mismo método que tenía Jesús. Él primero se relacionaba con la persona, veía sus necesidades y después le predicaba. Entonces es básicamente lo que estamos intentando hacer, usar ese método. Siguiendo el método de Cristo, Elías y Melina van de puerta en puerta preguntando qué tipo de programas le interesan a los vecinos. Luego planifican su trabajo según las necesidades de la comunidad. Luego de unos meses en Chipre, los voluntarios van comenzando diversos programas en punto de encuentro. Doy consejos de nutrición, hago masajes, tratamientos faciales y bueno, trato de acercar un poco a la gente a Dios. Estos programas de salud dan a Elías y a Melina la oportunidad de relacionarse con personas que de otro modo no estarían asistiendo a una iglesia adventista. Aunque muchos en la isla hablan inglés, se habla mayormente griego. Aquí el mayor desafío es el idioma. Por eso queremos aprender griego lo más pronto posible, para poder comunicarnos de mejor manera con las personas. Tienen creativas formas de comunicarse con los visitantes que hablan griego, con el uso de aplicaciones de traducciones en sus teléfonos o frases comunes en griego. ¿Quieren llegar a punto de encuentro? Son recibidos por un cálido ambiente, refrescos y libros mientras esperan su atención de salud. Después de la evaluación, los visitantes reciben un programa con sugerencias sobre estilo de vida y son invitados a venir nuevamente para comprobar sus progresos. A los niños también les encanta Punto de Encuentro. Cada semana Elías y Melina hacen una actividad entretenida y planean extenderla. Sería el programa para niños, que ahí hacemos artesanías, conmigo hacen artesanías y hacemos recetas y también con él hacen juegos. Así que está la parte divertida y la parte en donde aprenden algo. Hoy están pintando mensajes positivos en piedras. A los niños les encantan hacer estas manualidades, pero la diversión comienza cuando regalan sus creaciones a las calles. A la gente les encanta recibir estos lindos regalos. Los chicos vuelven a su casa sabiendo que han hecho feliz a la comunidad. Estamos seguros de que Dios bendice estas actividades, porque vemos la felicidad en sus rostros. Creemos que con tiempo, paciencia, amor y tratando de mostrarles a Jesús, como resultado, veremos mucha gente salvada por estas actividades. Eso nos hace realmente felices. Cada sábado, Elías y Melina dirigen el servicio de adoración en la iglesia que se reúne en Punto de Encuentro. Algunas personas asisten en forma habitual, mientras otras solo van de visita. Sus oraciones y ofrendas misioneras han jugado un rol clave para que esto suceda. Quiero agradecer a la Iglesia Mundial. Con su apoyo, ayuda, diezmos y ofrendas, estamos haciendo una diferencia aquí. Gracias por apoyar a la Iglesia Adventista y ayudar a voluntarios adventistas como Elías y Melina a difundir el amor de Jesús por todo el mundo. Con Cristo al cielo al fin iré. Oh sí. Ay, feliz seré. Feliz. Ay, feliz seré. Seré. Ay, feliz seré. Con Cristo al cielo al fin iré. Ay, feliz seré. Allí feliz seré. En el cielo Solo dicha habrá. En el Solo dicha habrá. allá en el Cielo dicha habrá. solo dicha habrá. En el Solo dicha habrá. allá en el Cielo dicha habrá. Aquí mis penas yo dejaré. Oh sí. Ay, feliz seré. Feliz. Ay, feliz seré. Seré. Ay, feliz seré. Aquí mis penas yo dejaré.
allí feliz seré, allí feliz seré. En el cielo solo dicha habrá, en el Solo dicha habrá, allá en el cielo dicha habrá. en el cielo Solo dicha habrá, en el solo dicha habrá, allá en el cielo dicha habrá. Maravilloso eso será, Oh sí, allí feliz seré, feliz allí feliz seré, seré. allí feliz seré. Maravilloso eso será, allí feliz seré, allí feliz seré. En el cielo solo dicha habrá, en el Solo dicha habrá, allá en el cielo dicha habrá. en el cielo Solo dicha habrá, en el solo dicha habrá, allá en el cielo dicha habrá. en el cielo solo dicha habrá, en el Solo dicha habrá, allá en el cielo dicha solo dicha habrá. habrá, en el cielo Solo dicha habrá, en el solo dicha habrá, allá en el cielo dicha habrá. Bienvenidos a todos los que nos acompañan a través de la plataforma de YouTube. Este es el repaso de la escuela sabática para hoy, junio 20 del 2020, que es la lección número 12 que vamos a repasar en estos momentos. Ya es la penúltima lección, pastor. Se nos acaba el trimestre. Aquí les habla su servidor, Carlos Espinosa, y acompañándome el pastor de distrito, Aníbal Herrera. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, contento una vez más de reunirnos aquí para estudiar juntos la palabra de Dios. Amén. Y también invitar allí a nuestros hermanos y amigos que nos están viendo a gozarnos en el estudio. El más fascinante estudio que el hombre puede hacer es el estudio de la palabra de Dios. Así es, pastor. Vamos a abordar un tema muy interesante. ¿Cómo abordar pasajes difíciles? Así es. Yo creo que todos nos enfrentamos ante estos pasajes. Así Es es. necesario tener cierta actitud para poder descifrarlos. ¿Qué hacer cuando encontramos en nuestro estudio personal o estudio en la iglesia Claro. de la palabra de Dios con aquellos versículos que aparentemente, y decimos aparentemente, porque la palabra de Dios es infalible, Claro. ¿qué hacer? ¿Qué hacer con esos textos que en nuestra limitada inteligencia, parcial capacidad, porque a causa del pecado todas nuestras facultades mentales, físicas, espirituales han sido reducidas, han sido impactadas en una manera negativa? Por lo tanto, encontramos algunos textos, y eso sí, lo debemos reconocer, en las Sagradas Escrituras que tienen a veces una, diríamos, ambivalencia, Sí, ambivalencia. ¿ya? En cuestión de significado, ¿no? Claro que sí, pastor. Creo que aquí se trata no de encontrar las excusas, porque aquí lo que se está tratando, mira, aquí hay contradicciones, aquí hay problemas de traducción, entonces vamos a descreditar toda la escritura cuando son pasajes aislados, podemos decir, pastor. Ya. Y entonces yo creo que aquí tenemos que integrar 5 puntos importantes en las cuales tenemos que abordar, tenemos que comentarlos con el propósito de encontrar una respuesta a estas preguntas, ¿verdad? Así es. Entre la lógica, la honestidad, la humildad, la perseverancia y la oración, estos elementos deben de ser una congruencia para poder encontrar las respuestas a estos pasajes. Exacto, y si no encontramos la respuesta de estos pasajes, es también tener la actitud de vida Exacto. Ante la verdad sublime, la verdad infalible, la verdad eterna, porque la verdad no la tengo yo, no la posee nadie, sino Dios es la verdad. Exacto. Y lo que Él revela en su palabra es verdad, pero que el problema no está en
la revelación de Dios, sino en la limitación del ser humano claro. para transmitir correctamente la revelación de Dios y la voluntad de Dios. Así es. Bueno, pues continuemos con el primer punto, la lógica, pastor. Ya. Yo creo que aquí se escucha muy sublime el tema, pero en realidad es muy importante. Porque, digamos, en ciertas contradicciones que supuestamente hay en la Biblia, ciertos ejemplos que podemos ver. ¿Cuántos ciegos sanó Jesús en Jericó? Mateo nos dice un número y Marcos nos da otro. Así es. ¿Qué podemos encontrar en lógicamente, respuestas ante estas contradicciones? Muy bien. En primera cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando se relatan los hechos inspirados por el Espíritu Santo, claro, a hombres con limitadas capacidades, ¿no es cierto? Como ya dijimos, a veces aparentemente suceden contradicciones. A veces la lógica funciona en la interpretación de la palabra de Dios, y otras veces la lógica a veces no encuentra cómo categóricamente darle una respuesta. Exacto. Como por ejemplo lo que tú nos acabas de comentar, que uno de los apóstoles cita y dice y da testimonio y da fe y está convencido de que fueron tanta cantidad de ciegos sanados por Jesús, pero otro que relata en los evangelios dice que es otra la cantidad. Ahora, lo lindo esto es que la palabra de Dios son pocos, como tú dijiste, los textos bíblicos, los versículos que presentan cierta ambivalencia, ¿no? Sí, claro. La gran mayoría no es clara, no necesitamos ayudarle a Dios, porque Dios es suficientemente capaz para revelarse a sí mismo y hacerse entender. Perfecto. ¿Así? Entonces, a veces la lógica llega a un punto de decir, bueno, ¿cómo este dice 12, este dice 3 o más? ¿Cómo está la cosa acá? Bien, la lógica nos dice que aún actualmente, supongamos, se produce a la salida de la iglesia un accidente en la esquina, claro que y sí, hay 3 testigos y se presentan 3 testigos, y allí hay algunos que parece ser que se contradicen, ¿es cierto? Porque la experiencia de uno a veces juega un papel preponderante en la interpretación de los hechos o acontecimientos. A algunos se centran en ciertos detalles, sucedió el accidente, y yo vi una parte, el otro ve desde otro ángulo, ¿no es cierto? Y algunas veces se escapan detalles que yo debería ver, que los he visto y mencionado, y el otro que tal vez fue más específico en el testimonio, puede aclarar puntos. Así que cuando llegamos a estos puntos así de cuántos endemoniados había en Gádara y que fueron sanados, ¿no es cierto? Puede a veces la lógica nuestra encontrar ciertos aspectos que aparentan estar en contradicción. Sí. Lo importante es que la esencia del texto, el mensaje en su mayoría es claro, es suficiente y es categórico. Claro que sí. Entonces aquí lo que debemos de ver es de que hay una diferencia de punto de vista entre los dos autores. Así es. Obviamente está tratando de comparar dos evangelios completamente diferentes. Se está comparando el evangelio de Mateo con el de Marcos, cuando deben de ser analizados como individualmente en esos casos. Yo creo que aquí estamos tratando de buscarle para poder torcer, y esas han sido las excusas para contrarrestar la eficiencia bíblica, y yo creo que eso no es justo cuando vemos el panorama en de general, verdad, y que el panorama abundante que hay de verdad en las escrituras. Así es. Sigamos en este tema porque hay otros errores de copia, pastor. ¿Qué podemos nosotros abordar esto? Porque muchos hermanos pues, se dan cuenta de de estos quizás errores, y entonces empiezan a ellos fallecerles la fe.
porque en la Biblia hay copias que no están traducidas correctamente. ¿Qué podemos nosotros, como personas que tienen acceso al texto original y informarles un poquito más que esto no es alarma, estos son casos aislados? Son pocos y aislados. Exacto. Ya. Teniendo eso en claro, seguimos en nuestro proceso lógico. Dentro de nuestra lógica, al encontrar un texto, volvemos a enfatizar esa palabra, ambivalentes, ¿no es cierto? Un significado aparentemente contradictorio, tenemos que tener en cuenta el aspecto humano, el factor humano. Claro que sí. A veces, hermanos, no nos olvidemos que cuando se estaba escribiendo las copias, ¿no es cierto?, se hacían en aquel entonces a mano. Exacto. No había una máquina de imprenta, ¿no es cierto?, que cumpliera con esa misión tan linda de reproducir y repetir esa reproducción de una manera, ¿no es cierto?, clara, consistente. Exacto. A veces el copista, la persona que hacía a mano la copia del pasaje bíblico, por una distracción o por un descuido humano, pues por el cansancio, simplemente. Por el cansancio, ¿no es cierto? A veces ponía otras palabras que no eran exactamente las que correspondían en el original. Pues digamos, entonces, sí. Cuando se está tratando, digamos, traducción del griego al latín, si usted pone una letra distinta, ya le da un completamente otro significado. Así es. A una palabra, entonces le están tratando de darle significado a todo el texto. O lo que podía suceder es en la copia misma, de una copia escrita por el profeta en su versión original, la copia que hacía el copista, valga la redundancia, claro que sí. por ahí le sacaba una palabra o complementaba el significado con una, no sé si llamar actualización o contextualización en el tiempo o en el siglo que estaba viviendo. Exacto. Porque no nos olvidemos que las copias originales de parte de los profetas, ¿no es cierto?, o de los escritores bíblicos del pasado, fueron siglos. Estamos hablando de siglos, sí. Siglos, estamos exactamente. Así que eran más bien copias de copias de copias en algunos casos. Cierto, ¿sí? claro. Así que dentro de nuestra lógica, que gracias a Dios, al emplear, tenemos que tener conciencia de que hay un factor humano que a veces, no que Dios se equivoca en su revelación, sino que el ser humano, en su imperfección, como dijimos, a veces le agrega algunas palabras, pero aún así no pierde la esencia del texto bíblico, la esencia del mensaje que Dios ha querido expresarse a través de la parte humana. Voy a leer este parrafito, pastor. Dice, todos los errores no causarían dificultad a un alma, ni harán que ningún pie tropiece, a menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de la más sencilla verdad revelada. Así es. Entonces, en estos casos, porque son muy pocos, al menos que usted sea, que sea una piedra de tropiezo para usted, obviamente no debería de tambalear nuestra fe en esos aspectos. Y volvemos a decir, son pocos, ¿no es cierto? Sí. Y la importancia del significado de esos textos un poco ambivalentes no tienen que ver o no arriesgan el significado de la salvación por parte del ser humano. Los pequeños deslices o errores que podamos encontrar ahí no son para un impedimento para nadie en el proceso de la salvación. Entonces aquí tenemos también que ver en aspectos de lógica, los errores de traducción. Obviamente, digamos, en los errores de traducción, la Biblia no está escrita en español. Así es. En realidad las lenguas originales son el hebreo, el arameo y el griego.
que hoy Koiné, griego koiné, que hoy no se habla. Son lenguas muertas. Son lenguas muertas todas. Se llaman muertas. El hebreo que se habla hoy es un hebreo moderno. Así es un hebreo antiguo, y también, pues obviamente, el arameo es aunque se hablaba en los tiempos de Cristo Jesús, después del exilio, claro, no se habla hoy, digamos, vamos a hablar en arameo, pastor. No. Obviamente no. Entonces, se tiene que actualizar este tipo de cosas. Hay errores de traducción al tratar de tomar estos originales y traducirle la esencia a las lenguas que hay hoy en el mundo, ¿verdad, exactamente. Y como toda cosa, el lenguaje también evoluciona. Claro. Y un factor es los descubrimientos de la ciencia, que cuando el vocabulario no tiene el significado para dar sentido a ese nuevo descubrimiento por parte de la ciencia, entonces se tiene que inventar una nueva palabra. Exacto. Así que como creyentes y lectores asiduos de la Biblia, responsables, que aplicamos la lógica, tenemos que a veces tener en cuenta de que hay también errores de traducción. Captar el contenido de una palabra en un idioma extraño, diferente, poner entonces en el significado completo dentro de un contexto de un nuevo idioma al cual se quiere hacer llegar el mensaje de Dios. Así es, pastor. Entonces, aquí podemos nosotros ver esto como algo normal, algo que tiene que suceder porque en realidad son nuestras limitaciones, pero no, aún así, no, el mensaje que Dios quiere darte de salvación no es afectado por ninguno de En esos. absoluto. No se opaca el significado, y una manera entonces de aplicar la lógica es ver en cuestión de ese texto en referencia que nos resulta un poco conflictivo o un poco contradictorio o ambivalente, es pues tratar de encontrar en otros textos, claro, a través de la Biblia, ¿no es cierto?, el significado, para que claramente en conjunto con los otros textos bíblicos podamos nosotros tener una certeza, una armonía claro, adecuada, porque Dios, como dije, se expresa claramente, no necesita de ayudantes, porque Dios es suficientemente capaz de expresarse a sí mismo sin falta alguna. Así es. Entonces, el próximo punto que debemos de abordar es de que debemos de afrontar estos textos con honestidad. Claro que sí. Sí, la honestidad yo creo que es de suma importancia al ver y reconocer nuestra incapacidad de resolver y de que necesitamos ayuda externa. ¿Ayuda de quién, pastor? Bueno, hablando de honestidad, tenemos el deber y la responsabilidad de tener en claro de que este libro no es cualquier libro. No, claro, obviamente. No es un libro de historia, que es bueno. La Biblia habla y tiene historia. Sí, pero no es solamente historia. No es un libro de historia. Es un libro de la ciencia de la relación con Dios y de la ciencia de la relación de ese Dios con la criatura caída, que el ser humano puede alcanzar salvación. Así es. Pero eso no descarta hechos históricos y científicos, porque la Biblia menciona algunos aspectos de la ciencia también. Incluso se adelantó algunos conceptos y principios de la ciencia. No obstante, no es por excelencia un libro de historia un libro de ciencia, ¿sí? Hablando de honestidad, tenemos que confesar de que ante la sabiduría infinita, la sabiduría que está en otro nivel, en otras dimensiones, que el ser humano en su capacidad de criatura no puede contener el conocimiento que Dios tiene, y por eso Dios mismo limita ese conocimiento para una adecuada proporción
de asimilación por parte del ser humano a las verdades divinas. Por eso dice la Biblia que Dios ha revelado ciertas cosas, pero no ha revelado todas las cosas, sino que hay algunas cosas que Él se reserva porque el ser humano es el limitado, no puede contener toda la sabiduría de Dios. Por lo tanto, cuando nos acercamos a este libro santo, este libro sagrado, debemos hacerlos reconociendo nuestra limitada comprensión y aceptar de que al ser honestos nosotros tenemos que marcar, resaltar de que esto es más que nosotros, rebasa nuestro conocimiento, rebasa nuestro saber. Transcende ciertos aspectos, pastor. Entonces, deberíamos de utilizar la honestidad para, pues, a esperar en el momento adecuado, para que Dios entonces nos permita tener mejor comprensión. Así es. De los textos difíciles. No, exacto. No apresurarnos, ¿verdad, pastor? Así es. Así es. No tratar de intentar dar respuestas a nuestro parecer como si fueran la respuesta final. Exacto. Porque no sabemos en su infinita sabiduría lo que Dios ha querido presentarnos. Por lo tanto, si se sabe poco, pues ir hasta donde a la limitación, hasta el límite nos permita. Claro. El otro aspecto, entonces, hay que abordar estos pasajes con humildad, ¿verdad? Así es. Santiago, el capítulo 4, versículo 6, pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así es. Así que si usted quiere aplicar un buen mensaje, a estudiar un pasaje bíblico difícil, se tiene que ir con humildad, no con soberbia, ¿verdad? Y el sentido de humildad es, hermanos, tener la actitud de dar en este caso Dios, dar como diríamos, el permiso de explicarse a sí mismo, de autorrevelarse para con nosotros y dar en ese contexto en el cual el ser humano depende y respeta y aprecia lo que el Señor de los cielos, en este caso nuestro Dios, revela en su palabra. El ser humano tiene que tomar lo que Dios en su amor, misericordia, ha determinado revelarnos a nuestro nivel mínimo. Exacto. ¿Sí? Así que tenemos que ir con humildad también. Debemos ir con una experiencia, en un reconocimiento en que hay un ser supremo con el cual estamos nosotros tratando y que se autorrevela en la proporción que tanto yo como ustedes allí, como tú, pastor, aquí, podemos captar humanamente en nuestro cerebro limitado e imperfecto la más pura y santa verdad que Dios hace o comparte con nosotros. Aparte de esto es de que tenemos que ver el texto bíblico con el propósito de que el texto bíblico nos enseña a nosotros. Así es. No querer acomodar la verdad de acuerdo a lo que nos conviene. Entonces, humildad es aprender de lo que Dios quiere revelarnos a través de su escritura, transmitirnos a través de ella, y pues también humildes para ponerla en obra. Así es. No queriendo acomodarla a los pasajes de acuerdo a nuestra, entre comillas, verdad, sino que la Biblia nos hable a nosotros. Así es. Y seamos humildes para aceptar ese mensaje. Así es. El espíritu humilde nos va a ayudar a aceptar la verdad tal como la expresa el Señor. Claro. ¿Sí? Y no tratar de que nosotros, en nuestra soberbia, querer tener la interpretación o pretender que tenemos la respuesta para todo. Exacto. Muy bien. Vamos al siguiente punto, pastor. Dice Gálatas, el capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos,
y no, si no desmayamos. Aquí nos está haciendo un llamado a la perseverancia, a la paciencia, pastor. Así es. Dios es el Dios de la paciencia, recuerda Romanos 15, versículo 5. ¿Qué entonces nosotros tenemos que hacer al abordar estos textos difíciles utilizando esto? Bueno, es lo que acá en la palabra de Dios nos dice, hay que ser perseverante, porque no todos entendemos o tenemos la capacidad de asimilación de la revelación de Dios. No olvidemos que Dios, cuando comparte este conocimiento, e incluso lo habrán experimentado tanto nuestros hermanos y amigos que nos están viendo, claro que sí. Estudian la palabra de Dios y a veces me pasó a mí, por ejemplo, que he leído, he releído y he predicado sermones y he hecho meditaciones, tanto para los demás como para mi familia, como para mí personalmente, ¿no es cierto?, en mi devoción personal, descubro nuevas dimensiones espirituales. Del mismo texto. Del mismo texto. Pero es que claro. si ya yo creí que ya lo tenía esto, pues Exacto. completamente desmenuzado y revisado y no quedaba, pareciera ser nada, de pronto aparece algo más que lo atribuyo a título personal a una interpretación que no contradice a una acción, una obra del Espíritu Santo. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que debemos escudriñar las Escrituras un poquito por aquí y otro poquito por allá. Una línea aquí. Ya, entonces nos invita a tener el panorama, la doctrina completa, concentrarnos en el conjunto de textos bíblicos que hablan sobre ese mismo aspecto. Así es. Y una vez que comparamos, que cotejamos, que integramos todos los textos bíblicos que en la misma Biblia están revelados, porque no vale la interpretación privada, claro. no vale la interpretación particular. Así es. Dios no necesita ayudantes, y que muchas veces esos ayudantes no son ayudantes, sino son ayudantes estorbantes. ¿Sí? Claro, entonces complican las cosas. No, debemos ser perseverantes, pero eso no nos va a llevar a un desánimo en el estudio de la Biblia. Así es. ¿Sí? Ni tampoco a rechazar la revelación que Dios nos ha dado para nuestra salvación también. Claro que sí, pastor. Así que pues, hay que ser perseverantes al estudiar la Biblia. Así hay es. que seguir y volver a estudiar y buscar y encontrar, porque Dios en su momento nos va a dar la respuesta ante estos pasajes difíciles, ¿verdad? Así es. Vamos al último punto, pastor, la oración. Yo creo que este es el punto integral. Sin la oración no podemos nosotros estudiar la Biblia. Así es, así es. La Biblia, el mismo Jesús nos habla de que entender las cosas espirituales se necesita la guía del Espíritu Santo. Claro que sí. ¿Sí? Las cosas espirituales solamente pueden ser discernidas en su apropiada proporción, en su exacta verdad. Exacto. Solamente cuando somos iluminados o cuando el Espíritu Santo está en el control de nuestra mente. Así es, Es pastor. decir, cuando nuestra mente, santificada por el Espíritu Santo, está en condiciones de entender y de recibir el mensaje que Dios ha querido darnos. Claro que sí. Y el espíritu de oración, la actitud de pedirle a Dios su asistencia permanente, su habilidad o capacitación que pueda darnos a nosotros para entender con el sano propósito de compartir la verdad, la palabra de oración, la palabra de la predicación, la palabra de Dios, ¿no es cierto? No necesitamos buscar fuentes filosóficas Exacto. o científicas para entender la verdad revelada de Dios. Tenemos a alguien que conoce a Dios y ha capacitado a hombres humanos como los apóstoles y los profetas para revelarnos en el lenguaje inteligible, ¿sí? A nivel humano, en una dimensión humana, el mensaje de Dios en su pureza y en su verdad específica. Nunca debiéramos estudiar nuestra Biblia sin oración.
siempre debemos pedir la guía del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos lleve a la verdad. Así es, pastor. Entonces, pues obviamente estos puntos quedan claros en cómo no nos estamos enfocando en los textos difíciles, sino estamos enfocándonos en la actitud que debemos de tomar cuando nos enfrentamos a estos textos, ¿verdad? Cuando nos encontramos con unos pocos y aislados textos que aparentan contradicción. Exacto. Pero la Biblia no tiene errores, la Biblia en su significado es infalible. Si terminamos con esta cita, Así pastor, es, si me usted parece bien. la puede leer y después vamos a orar. Claro que sí. Dice aquí una escritora cristiana, es una de mis favoritas, progresaremos en el verdadero conocimiento espiritual tan solo en la medida en que comprendamos nuestra propia pequeñez y nuestra entera dependencia de Dios. Pero todos los que acudan a la Biblia con un espíritu dispuesto a ser enseñado y a orar para estudiar las declaraciones como palabra de Dios, recibirán iluminación divina. Hay muchas cosas aparentemente difíciles u oscuras que Dios hará claras y sencillas para los que traten así de comprenderlas. Así es. Oremos para terminar nuestro estudio en esta mañana. Amén. Padre amado, te damos y te agradecemos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, que no dejas preguntas sin respuesta, sino que debemos nosotros tomar estas actitudes con el propósito de que tú nos sigas enseñando a través de tu palabra. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque sin ella estuviéramos sin brújula en este mundo. Y la verdad que nosotros debemos de tomar la palabra como la brújula que nos va a llevar contigo hasta el día de la venida de Jesucristo, en la que nos va a ayudar a marchar firmemente y sostenernos durante las pruebas y las tribulaciones. Amén. Así que, Señor, agradecidos estamos por ella, así que ayúdanos a estimarla grandemente. Amén. Y estudiarla diligentemente. Así sea. Quédate y ayudarnos también a interpretarla correctamente. Amén. Quédate con nosotros y danos bendición, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Jesús quiero verte.
Y ahora es el tiempo de los anuncios y queremos iniciar recordándoles que pueden traer sus diezmos y ofrendas esta tarde. Nuestra hermana tesorera estará en la iglesia entre las 5 y las 6 p.m. Así es que están todos invitados a traer sus diezmos y ofrendas. También recordarles que la familia por la cual vamos a estar orando es la familia Granados. Nuestro hermano Sabino, su esposa Piedad y sus hijos. Así es que tengámoslos en cuenta en nuestras oraciones. La familia Granados. De igual manera queremos recordar a nuestros adolescentes y jóvenes a la reunión que tendremos esta tarde a través de Zoom. La reunión dará inicio a las 3 p.m. Así es que vamos a enviarles la información necesaria para que puedan entrar a la reunión y que todos juntos podamos alabar el nombre de Dios a las 3 de la tarde. También queremos invitarles a que nos acompañen en nuestro seminario Cristo Sumo Sacerdote cada miércoles a las 7:30. Y este miércoles tendremos la lección número 8. Así es que están todos invitados a sintonizarnos en esta página de Facebook, de YouTube. Pero para que no se les olvide, suscríbase a nuestra página, active la campanita y de esa manera YouTube le estará enviando un recordatorio o un mensaje, una notificación cada vez que nosotros subamos un video nuevo. Así que los invitamos, acompáñenos en nuestras páginas de Facebook y de YouTube. También queremos invitarlos a que nos envíen sus saludos de donde nos esté viendo, posiblemente en Estados Unidos, posiblemente fuera de los Estados Unidos. Queremos escucharlos, queremos conocerlos, queremos saber desde dónde nos sintonizan. Así es que los invitamos a que se graben un video y que lo manden a nuestro correo electrónico también. De esa manera nosotros vamos a poder subir sus videos cada sábado. Nos encantaría mucho conocerlos, nos encantaría mucho saber de ustedes, así es que están todos invitados a que nos envíen sus saludos. También queremos recordarles que a este próximo domingo 28 a las 6 de la tarde, el pastor está invitando a todos los miembros de Junta de Iglesia para una reunión. Es muy importante que asistan, así es que el domingo 28 a las 6 de la tarde, Junta de Iglesia. Bien, estos han sido todos los anuncios para este sábado y ahora es el tiempo para los niños. Es el tiempo del rincón infantil, así que vamos a invitar a todos los niños a que se acerquen a la pantalla de su televisión, a que acerquen su teléfono para que puedan escuchar y puedan disfrutar de esta bonita historia. Y esta mañana la historia está a cargo de uno de nuestros miembros de la iglesia de Fort Worth Norte. Así es que agradecemos a nuestro hermano Mario Zavala por este rincón infantil que nos envió y deseamos y esperamos que todos los niños puedan disfrutarlo. Así es que para él es el tiempo. Feliz sábado, queridos hermanos. Les quiero extender un cordial saludo de parte de la familia Zavala, mi esposa Mari y nuestros dos hijos, Víctor y Leo. A todos nuestros queridos hermanos de la iglesia de Fort Worth Norte, a nuestros hermanos y amigos que nos están viendo desde otros lugares, pero de manera muy especial a nuestros queridos Pathfinders. Estamos viviendo algunos días, se podría decir, diferentes, algo que no nos había tocado experimentar antes, pero con la ayuda de Dios podremos seguir adelante. En esta mañana les quiero contar una historia muy especial, una historia que me inspira cada vez que la recuerdo. Y esta historia habla de nuestro querido perrito. Su nombre es Chester. Es el miembro más pequeño de la familia. Y con él pasamos ratos agradables y momentos muy lindos. Pero así como hemos pasado momentos lindos, también hemos pasado momentos tristes, difíciles. Y esta historia que les quiero contar en esta mañana trata de algo que nos pasó con él. Nosotros acostumbramos a sacarlo al patio para jugar con él, para pasar tiempo con él, y en algunas ocasiones le soltamos la correa. Pero en esas ocasiones que le hemos soltado la correa, se nos ha escapado. En esas ocasiones que se nos ha escapado, siempre hemos estado en casa, mi hijo, el mayor y yo. Entonces tenemos la oportunidad entre los dos andar corriendo por las calles persiguiéndolo, porque él entre más se aleja de casa, como que
quiere seguir más allá y más allá. En cierta ocasión nos hizo correr casi 30 minutos y fue algo difícil, fue algo cansado atraparlo. El problema es que en una ocasión se nos escapó cuando ni mi hijo el mayor ni yo estábamos en casa. En esta ocasión Leo lo sacaba al patio y él se jaló y se zafó su correa. Entonces no había quien fuera a buscarlo para traerlo de regreso a casa. Leo entró a la casa y estaba triste, estaba angustiado, estaba llorando, porque su perrito se había escapado y no estaba ni papá ni su hermano mayor para ir por él. Él nos cuenta que él entró a su cuarto y llorando se puso a orar. En su oración le pedía a Dios que cuidara a su perrito y que lo trajera de regreso a casa. Pasó el tiempo, pasaron las horas y me cuenta mi esposa que de pronto escucharon un ruido en la puerta de atrás, como que alguien rascaba. Era como si estuvieran tocando, pero era algo que nunca habíamos escuchado antes. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando salieron a ver, era Chester, que estaba de regreso en casa. Había regresado sin que ninguno de nosotros fuese a perseguirlo. Entonces, nosotros tenemos la seguridad que fue Dios el que respondió la oración de Leo. Y es aquí que yo les quiero compartir un versículo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 22. Y dice así, Mateo 21, versículo 22. Y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. En esa ocasión, la oración salió desde el fondo del corazón de un niño que había perdido uno de sus tesoros más valiosos, y Dios respondió su oración trayendo de regreso nuestro perrito a casa. Así que yo quiero invitarlos a todos ustedes, hermanos, amigos, niños, a que si ustedes tienen una necesidad, busquen a Dios en oración y tengan la seguridad de que si esa oración viene desde el fondo del corazón con fe, Dios va a responder de acuerdo a su divina voluntad. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente sábado. Gracias, hermanos, por seguir acompañándonos en este servicio de sábado. Queremos agradecerle a nuestro hermano Mario Zavala, que pertenece a nuestra iglesia de Fort Worth Norte, por el Rincón Infantil. La cita bíblica de esta mañana se encuentra en Isaías 9:6 y dice así: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y a continuación también tendremos una alabanza de una de nuestras hermanas que también pertenece a nuestra iglesia. Estamos muy agradecidas por su colaboración, así que el tiempo es para nuestra querida hermana Rosario Vega. Feliz sábado, hermanos, para la honra y gloria de Dios. Tu palabra es la luz que ilumina mi vivir, el camino por el cual puedo firme yo seguir. Si Dios me guía, iré siempre
su amor y su poder. No temeré, no temeré, Señor, no temeré mal alguno, porque Jesús me sostendrá, me salvará. Cuánto duro es caminar y se nubla mi visión. Sigo andando porque sé que conmigo va el Señor. Él es mi guía fiel, es mi amigo y también mi Salvador. No temeré, no temeré, Señor, no temeré mal alguno, porque Jesús me sostendrá, me salvará. No temeré, Señor, no temeré mal alguno aquí, porque Jesús me sostendrá, me salvará, amén. Hermanos de Forward de North. Fort Worth Norte, gracias por estar orando por mí. Bye. Bye. Y ha llegado el momento entonces de agradecer a quienes han participado de una manera o de otra en el culto de adoración de esta mañana de sábado. Por lo tanto, vaya el primer agradecimiento a nuestro hermano Mario Zavala por su participación en el Rincón Infantil. Gracias por su lindo aporte, hermano, que Dios lo bendiga. También va a nuestra gratitud a nuestra hermana Rosario Vega por la hermosa alabanza, por la inspiradora canción elevada ante la presencia de Dios, que ha sido también para bendición nuestra. Ahora también queremos elevar en oración, y pido aquí la participación de toda la congregación y de los amigos que nos están viendo a través de este medio. Y específicamente nos corresponderá orar esta semana por nuestros hermanos Piedad y Sabino Granados. Deseamos, hermana Piedad y hermano Sabino, que Dios los siga acompañando, y quiero que sepan que nosotros como iglesia, como hermanos, estamos orando para que vuestra fe cada día sea mayor y firme en la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y bien, vamos a tener una oración pidiendo que el Señor bendiga nuestro culto, lo acepte, aunque es imperfecto, pero como se lo dedicamos de todo corazón a Él, porque Él se merece la honra, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Oremos.
Querido Dios, en este día especial, hermoso de sábado, decimos hermoso, Señor, no solo por el sol hermoso, radiante, la temperatura agradable con la que nos acompaña el tiempo, sino porque es un día apartado por ti, un día santificado por ti, un día, Señor, especial para ti en relación con nosotros, nuestras vidas, nuestra dimensión de criaturas en comunión contigo. Gracias, Señor, por tener consideración de haber apartado este único día de la semana para que entonces podamos cultivar una relación contigo, una comunión contigo y una amistad contigo. He aquí nuestros corazones, lo dedicamos a ti y deseamos que tu Santo Espíritu more en nuestras vidas. Imploramos la presencia del Espíritu Santo en nuestro culto, en el día de hoy, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, con la ayuda de Dios, estamos listos para compartir lo que hemos titulado esta meditación. La esperanza tiene un fundamento firme, un firme fundamento que es Cristo Jesús. Y el texto que hacemos referencia está en ese precioso texto de Isaías, en donde nos habla que nuestra esperanza no está basada en un hombre, no está basado en una institución, no está basado en un organismo, sino que nuestra esperanza está basada en una persona, consejero admirable, Padre, Dios fuerte, en Él es que tu confianza y la mía se afirma. Es en Él en donde todas nuestras aspiraciones, nuestros sueños, nuestros planes debieran estar basados en su presencia, en su poder, en su persona. Querido hermano y hermana, la intención de esta meditación es volcar tu esperanza, depositarla no en cosas frágiles, sino en algo que vale la pena, en algo que es eterno, que no es pasajero, en algo sólido, firme, un fundamento inamovible, un fundamento que no cambia, un fundamento que permanece para siempre. Por eso, tu esperanza y la mía está basado en la persona divina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hizo referencia el Señor Jesús hablándonos de aquel hombre sabio que edifica su casa en un lugar adecuado, apropiado, para que en el tiempo que llegaran las aguas, los vientos, los torbellinos, esa casa se mantuviera en pie. No porque la casa en sí era resistente, sino porque estaba en un fundamento adecuado, en un fundamento firme. Por eso, ante el consejo de Jesús, querido hermano o hermana, querido amigo o amiga que nos escuchas, quiero hacer referencia que tu esperanza, mi esperanza, no está en los seres humanos, en las organizaciones, en las denominaciones, cualquiera fueran ellas, porque sí, son buenas las organizaciones, son buenas las denominaciones religiosas, las iglesias tienen su importancia dentro del desarrollo espiritual de la persona, del individuo, ¿verdad? Pero más que eso, la esperanza nuestra está por encima de todo eso, está en Dios mismo, en nuestro Señor Jesucristo en este caso. Pero para tener esperanza y sabiendo dónde está el fundamento auténtico, válido, una esperanza sólida, firme, está
en Dios, es decir, en aceptar los principios y por encima de los principios de Dios, la misma persona divina, con su carácter, con su naturaleza, con sus atributos. La fe nuestra debe estar allí. La fe nuestra, que es no otra cosa que la manifestación de nuestra confianza, debe estar depositada en las promesas que Dios nos hace. Y esas promesas las encontramos aquí. Esa esperanza se alimenta de los valores y principios que el Dios encarnado vino a compartirnos y están registradas aquí para que tú y yo, al transcurrir los años y compartir la distancia de los hechos ocurridos del pasado, se registran fidedignamente en su santa y poderosa palabra, la Biblia. Esa fe, que no es más una fe firme, nos lleva a una esperanza grandiosa. La esperanza de las promesas que Dios nos ha hecho, pero no por lo que vamos a recibir, sino que la mejor recompensa de la esperanza basada, fundamentada en el lugar específico, nos da la esperanza. Pero esa esperanza está acechada permanentemente. A veces esa esperanza se nos parece muy lejana o a veces muy distante y que sucumbe nuestra fe. Pero en realidad la esperanza es la manifestación de una certeza en lo que Dios se compromete a hacer por nosotros. Voy a acercarme desde un punto distinto en cuestión de la esperanza, esa esperanza en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios nos ha enseñado, conectada a una fe que realmente nos va a llevar a esa dimensión de esperanza maravillosa. ¿Qué podemos nosotros decir? ¿Cuáles son las amenazas que podemos tener que empañen nuestra esperanza? Que a veces nos lleve al punto de dudar en cuestión de lo que nos ha prometido o el sueño que tenemos por delante en cuestión de lo que Dios ha empeñado su palabra, ha empeñado su nombre, ha empeñado su confianza. Pues en esta ocasión, debido al tiempo de exposición que tenemos, queremos expresar que son socavadas por tres aspectos. Podemos tratar de otros puntos más, pero en síntesis al tiempo y respecto al tiempo que tenemos, me voy a concentrar en tres complicaciones o en tres aspectos que a veces nos puede hacer de alguna manera diluir la esperanza, dudar de la esperanza y lógicamente perder al final esa esperanza. Voy a tomar las ilustraciones de la vida de un pequeño guerrero, pero de un gran y gigante triunfador. Ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Aquel joven muchacho, aquel pastor de ovejas, no guerrero, no luchador, no fue un experto en las milicias, sino sencillamente un humilde joven pastor. Estoy hablando de David, en sus primeras experiencias de fe. Un David de profesión pastoral, un cuidador de ovejas, cuidador de la riqueza material en parte de la familia, y por lo tanto él
sabía de esa responsabilidad y la llevaba adelante con dignidad, la llevaba adelante con un esmero, con una satisfacción personal. Pero ante esas circunstancias pastorales que tenía él, de pronto su vida de cuidador de ovejas se ve interrumpida. Hay una función que tiene que cumplir. Sus hermanos estaban en el frente de batalla y entonces aquellos padres, amando a sus hijos, quién sabe qué necesidades estarían pasando en el frente de batalla y quisieron llevarle alguna comida para que se conservaran sanos, para que en caso de que si alguno estuviera herido recobrara fuerza. Aquellas noticias de la guerra que estaba llevando adelante el rey Saúl eran de amenaza para todo israelita de aquel entonces. Así que los padres de David lo llamaron, lo liberaron de la tarea del cuidado del rebaño y le encomendaron la tarea de ser mensajero y llevarle algunas viandas, alguna comida a sus hermanos que estaban en el frente de batalla, hermanos que eran mayores que él. Y en ese contexto voy a presentarte algunos aspectos en donde en la vida del cristiano, en tu vida espiritual, en mi vida espiritual, a veces podemos encontrarnos enemigos que atentan contra tu esperanza, mi esperanza, a enemigos o técnicas que a veces Satanás usa para interrumpir nuestra relación con el Señor, distraernos de las cosas maravillosas de la comunión con Dios y entorpecernos en que nuestro crecimiento espiritual, el desarrollo de esa fe en la esperanza que nos ofrece Cristo, se diluya, desaparezca y por supuesto no cumple con la función del sentido de esperanza. El primero de esos enemigos es el hecho de que el diablo por allí, lo mismo que se le señaló a David, tú no eres la persona indicada. Tú no eres la persona para llevar adelante las cosas que Dios puede ponerte como un desafío en tu vida. O cuando se te invita a participar de un evento y a veces dudamos. El primer enemigo es cuando alguien, un hermano o hermana de la iglesia, te llega a decir, está bien que se te haya considerado, pero tú no eres la persona adecuada. Tú no eres la persona que encaja en los requisitos que se necesita al estar al frente de esa responsabilidad. Nota lo que alguien llegó a decirle en la experiencia de David. Y voy a hacer referencia al libro primero de Samuel, el capítulo 17, versículos 28 y 29. Y dice así la palabra de Dios. Y yo quiero que prestes atención, porque a veces el enemigo es tan sutil que usa a otros seres amados nuestros con el propósito de descarrilar nuestra relación con Dios, de echar por borda toda nuestra esperanza. Pero prestemos atención, porque la Biblia nos ha sido dada para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra enseñanza, experiencia de otra gente, pero que sirve para que tanto tú como yo estemos preparados y podamos entender por dónde el enemigo puede jugarnos una mala pasada. Y he aquí la primera. Es muy sencilla, es muy a veces amable, es muy cariñosa, pero el enemigo trata de alcanzar el propósito de señalarte que tú no eres la persona
apropiada, que tú no eres la persona adecuada, que tú no das con la talla. A eso se refiere. Nota cómo puede venir. Y en este caso llega a querer esa amenaza de la esperanza a hacer dudar a David. ¿Cuál es la experiencia de David? Versículo 28 y dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido aquí? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y aquí va la primera lección en nuestra vida espiritual. Como te dije, el diablo es muy astuto. El diablo no quiere que tu esperanza y tu fe crezcan. Quiere de alguna manera debilitarla. Quiere que tu esperanza se diluya. Quiere que tu esperanza pierda valor ante tus ojos de la fe. Que la esperanza pase a un segundo plano. Pero no debemos prestarle atención al enemigo. Pero hete aquí que el enemigo surge de entre nuestros amigos, o de nuestra familia, o entre nuestros hermanos. Es triste, ¿verdad? Pero es la realidad. En la experiencia de este joven muchacho pastor, el diablo trabajaba en los labios, en la lengua de su hermano mayor, Eliab, acusándolo o señalándole cosas en la cual le manifestaban que no era el lugar que él debía estar, y en segundo, que no era él una persona adecuada a las circunstancias que estaba viviendo el pueblo de Israel. Pero he aquí, hermano y hermana, que a veces las circunstancias nos pueden sobrepasar, nos pueden ser más grandes de las que nosotros imaginábamos o calculábamos, o por las cuales nos sentimos que no estamos capacitados. Pero aquí está el secreto que lo llevó a David a la victoria. Una técnica que el enemigo usa es en de señalarte, como te dije, que tanto tú como yo no somos la persona adecuada. Es decir, no damos con la talla, somos inútiles para esa función. Pero David no aceptó ese engaño. Su esperanza estaba basada en alguien más poderoso que lazos familiares, que palabras humanas, que aunque lastimaban, David las dejó de lado. Aquí le decía a su hermano: ¿para qué has venido hasta acá? Es decir, ¿qué haces aquí que tú estas circunstancias no puedes controlarla? Están por encima de tus capacidades. Tu vida está en otro nivel. Y le dice allí: ¿a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Tratándole de mostrar de que no era la guerra, sino en las pacíficas actividades de un pastor de ovejas. Allí en el campo, sencillamente cuidando bestias, no relacionándose con hombres fuertes, hombres de energía, hombres de sagacidad en la experiencia de la batalla y de la muerte. No es este tu lugar, tú debes estar detrás de las ovejas, allí deberías estar, pero levanta una acusación para fundamentar
lo que estaba desarrollando en esos labios el enemigo, usándolo a Eliab, el hermano mayor de David. Bueno, es tu soberbia y tu malicia de corazón que para ver la batalla has venido. A veces, hermano y hermana, tú y yo nos encontramos en el servicio al Señor, en el hecho de enriquecer nuestra fe, porque tenemos esa esperanza maravillosa de la presencia de Cristo en su reino por la eternidad. El enemigo quiere desanimarnos. El enemigo quiere desanimarte. Y no hay nada más triste y doloroso que falsas acusaciones o falsos informes vengan del círculo más íntimo, más amado, que vengan de la familia carnal como de la familia espiritual. Y aquí debemos nosotros tener cuidado y estar apercibidos para que nuestra fe no sea manchada, para que nuestra fe no sea disimulada, para que nuestra fe no desvanezca. Nuestra fe nos va a llevar a mirar en la esperanza prometida que Dios ha establecido para los que le son fieles. Aquella circunstancia no desanimó. Sí, fue frustrante para David. Fue de una manera, hermanos, un aspecto que arrugó su corazón, hirió su corazón. Sin embargo, David dejó de lado. Aunque dolió, se sobrepuso a esa primera artimaña, aún siendo joven. Su fe fue sacudida, pero su esperanza y su maravillosa experiencia estaba concentrada en el carácter de un Dios maravilloso, en un Dios poderoso, que el cual en ese nombre él más tarde saldría a luchar, saldría a enfrentar a aquel gigante que amenazaba con su esperanza y con su fe. La segunda experiencia que tú y yo debemos tener en cuenta es la experiencia en la cual también David tuvo que pasar. La experiencia en donde el rey le va a decir con toda la autoridad, con toda la dignidad, con todos los atributos de la realeza, del liderazgo principal y mayor, va a decir lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Nota el texto bíblico cómo nos va enseñando la segunda trampa que el enemigo trató de ponerle a David para apartarlo de la voluntad de Dios, para que él no pueda disfrutar de la esperanza en Cristo o en el Señor de los cielos. Dice así, versículos 32 y 33. ¿Qué dice allí? Y dijo David, o mejor dicho del 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él hizo venir al muchacho. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y Saúl le dijo a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. A ver, muchacho, ¿no entiendes la proporción del problema? Tú estás joven, él es experimentado. Tú eres pastor o lo que fuera, ¿cómo te vas a enfrentar a este poderoso gigante guerrero? No puedes. Te agradezco tu buena disposición. Valoro tu riesgo en hacer algo por mi reino, por Israel, por nuestro pueblo. Pero
No puedes hacerlo. Tienes desventajas. No tienes experiencia. No puedes. Yo no puedo permitir que tú arriesgues una vida, tu vida, que sabes de entrada vas a perderla. A veces, hermano y hermana, nuestros líderes, nuestras autoridades o aquellos que ocupan una posición de poder, de influencia, pueden llegar a limitarte, pueden llegar a limitarnos, pueden llegar a menospreciar el servicio que queremos hacer para Dios. En nuestro afán de alcanzar y gozarnos en la esperanza maravillosa que tenemos en la persona de Cristo Jesús. La fe nos hace ver esa esperanza en la cual nos permite soñar, pero en base cierta, porque esas promesas a donde a veces la esperanza reside, pues sencillamente están basadas en lo que Dios dice, en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios es. Por lo tanto, hay quienes podrán decirte, ya sea en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en la escuela, en el mercado, cualquiera sea la función en que tú te encuentres como cristiano, como creyente, el enemigo puede tratar de alguna manera suprimir tu fe y desenmascarar, borrar del plan de tu vida la mayor de las esperanzas que tiene el cristiano, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. No le prestemos atención. Si tu deseo es servir al Señor de la esperanza, al Señor de las promesas, de las cuales tú y yo nos gozamos al escucharlas, al leerlas, al predicarlas. Habrá gente y fuentes de influencia que nos querrán ver deshabilitados, nos querrán reemplazar, nos querrán correr a hacer que no participemos de esa lucha de fe, esa lucha entre el bien y el mal. Pero aquellos que como David quieren servir a Dios y quieren hacerlo de corazón, auténtico, honesto, sincero, no prestar atención es una fuente de éxito. Pero veamos ahora el tercer elemento. Hay otro elemento que el enemigo puede hacer que nuestra fe sea sacudida, pueda ser eliminada, pueda ser destruida. ¿Cuál es? Es aquella que aparece en el capítulo 17, versículos 42 y 43. Pero ahora sí, no solo el enemigo usa a nuestros familiares o a nuestras autoridades, a las cuales respetamos, a las cuales admiramos, sino que a veces proviene del mismo enemigo, de los mismos labios del demonio. Nota lo que dice aquí. Versículo 42 y 43. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Palabras temerosas del enemigo, palabras despreciables
para con el muchacho. Palabras de amenaza, palabras de muerte, palabras que hacen dudar hasta el más valiente. El enemigo siempre amenaza de muerte. Por eso es que David, siendo joven, siendo un muchacho, pero con una fe, y por encima de todas las cosas, esa fe que se aferraba a las promesas en esperanza de lo que Dios le prometía. Qué linda era esa fe que impulsaba a una esperanza maravillosa, una esperanza que David quería vivirla anticipadamente, de agradar a Dios, de servir a Dios, para estar con Dios. Él se involucró en esa lucha, en esa guerra, en esa batalla entre el bien y el mal. El apóstol San Pablo te dice a ti y a mí de que en este mundo, hermano y hermana, aunque aparentemente está civilizado, en donde tenemos leyes, en donde somos educados para ser mejores ciudadanos, hay otra lucha que no se ve, la lucha espiritual, la lucha entre el bien y el mal, la lucha entre Cristo y Satanás. En esa, tú y yo, aunque no querramos, estamos envueltos. Pero el cristiano, el creyente, la hermana, el hermano de fe en Cristo Jesús, debe tener siempre presente que el enemigo amenaza destruir nuestra esperanza, mancillar nuestra gloriosa esperanza que nos promete Jesús, y por lo tanto sacudir nuestra fe, tu fe, mi fe. Oh, escuchar de labios mismos del enemigo puede asustar a algunos. Puede que inmediatamente entre o nos haga llevar en pánico, en desaliento, en derrota. Pero aquel muchacho joven que por poca experiencia que tenía, su fe apoyada, afirmada en las promesas de Dios, hacía que palpitara una esperanza suprema, una esperanza mayor, una esperanza noble, positiva, satisfactoria. No le temió, escuchó las palabras desanimantes de boca del enemigo, sin embargo, tuvo una respuesta de parte de David. David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y en ese nombre, refugiado en ese nombre, salió a la lucha a enfrentar al gigante. Y tú sabes, querido amigo y hermana, que al final de la historia es que el triunfante fue derrotado. El triunfante, el enemigo, mejor dicho, fue derrotado. El triunfante fue el pequeño, David, el muchacho. Por eso, cuando en el nombre de Dios nos lanzamos en la lucha y avanzamos en victoria, refugiados, amparados en la fe, pero encima de esa fe, la esperanza estaba presente en la vida de David. La esperanza, a pesar de que su fe era sacudida, estaba firmada en promesas que Dios quería compartir, que Dios prometió y que Dios garantiza. La fe nos lleva a valorar y a disfrutar anticipadamente de la esperanza, porque Jehová lo prometió, Jehová lo dijo, Jehová empeñó su palabra y Jehová no falla. Ojalá seamos como David, que en el nombre de Dios ofrecemos batalla. No escuchamos a familiares que nos aparte y empañe de la esperanza mayor en la presencia de Cristo
y en su reino. Que tampoco a las autoridades que nos quieran apartar o hacer que nuestra fe se enfríe, nuestra esperanza se diluya. Pero también, ni aun escuchando al mismo diablo, nos haga temblar y nuestra esperanza deje de existir. En el nombre de Dios hay poder. En la persona de Dios hay victoria. Y si tú y yo estamos con aquel que no tiene derrota, nuestra esperanza es la mejor y el incentivo apropiado para que nuestra fe siga en perseverancia y aferrada a Cristo. La esperanza tiene fundamento sólido y esa es Cristo. Que Dios nos bendiga. Que tu paz, oh Dios, y tu bendición esté con cada uno de nosotros, especialmente contigo, hermano, contigo, hermana, contigo, mi amigo, contigo, mi hermana. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por la oportunidad de aprender lecciones espirituales en tu palabra, de elementos o de seres humanos que en su sencillez, en su simplicidad, han alcanzado victoria, porque no confiaron en sus capacidades, o en sus habilidades, o en sus edades, o en experiencias, sino que confiaron en ti. Y en procura de alcanzar las promesas, las esperanzas se centraron en tu palabra y lograron la victoria. En tu nombre, Señor, nos encomendamos, en tu nombre, Señor, nos amparamos y en tu nombre, Señor, clamamos para que lo que hoy es promesa, mañana sea una realidad. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. La segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, tan grandioso cual nunca fue visto, más glorioso jamás se verá. De los cielos el Hijo del Hombre, en la gloria del Padre vendrá, verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Cual relámpago luce del este, una nube con luz de crisol, cuyo brillo que alcanza al oeste sobrepuja los rayos del sol. Es la hueste de ángeles santos, refulgentes de gloria y luz, que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor, mas los justos las manos levantan hacia Cristo su buen Redentor, contemplando sus gratos fulgores, le aclaman con fervida voz, Rey de reyes, Señor de señores, y los sanas al Hijo de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, y los sanas
más al Hijo de Dios. Del sepulcro los lazos quebranta que ataban al pobre mortal. A sus santos Jesús los levanta, revestidos de luz inmortal, y los lleva consigo al cielo, los corona y palmas les da, y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Queridos hermanos y hermanas, quiero agradecerle vuestra presencia por haber sintonizado el culto de adoración en nuestra querida iglesia de Fort Worth Norte, aquí en Texas, y les quiero invitar, aprovecho ahora la invitación a reencontrarnos el miércoles con nuestro seminario acostumbrado, Cristo nuestro sumo sacerdote, y el próximo sábado, al mismo horario, en este mismo lugar, a seguir adorando, alabando y creciendo, nutriendo nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús. Así que me despido de ustedes, les agradezco que nos hayan prestado su atención, su apoyo, y deseamos las más ricas bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga. Y esto se lo dedico y lo pido desde todo mi corazón. Feliz día.